Hola, en este video vamos a hacer la derivación del operador del, también denominado nabla, en un sistema de coordenadas esféricas. Voy a explicar dos técnicas diferentes. A la primera simplemente la voy a presentar y voy a explicar de qué se trata sin desarrollarla. Y sí voy a desarrollar una segunda técnica que es bastante más corta y más directa para el cálculo, para la derivación de este operador. Recordemos que el operador del en un sistema de coordenadas cartesianas está expresado de esta manera, como las derivadas parciales de la función sobre la que se aplique el operador respecto a cada una de las variables independientes x y z multiplicados por los vectores unitarios correspondientes. Esto es un operador que aplicado sobre una función nos permite obtener lo que se denomina el gradiente de esa función. Entonces el objetivo que tenemos es el de transformar esta expresión de aquí del operador a una expresión equivalente, pero aplicable a una función f, no expresada en términos de x y z, sino expresada en términos de r, θ y φ, que son las variables independientes en un sistema de coordenadas esféricas. Claramente el operador va a tener un componente r, un componente θ y un componente φ multiplicado por los vectores unitarios correspondientes. Ahora bien, ¿cuál es una técnica posible para hacer esto? Usar básicamente, convertir cada una de estas partes, cada uno de estos factores al sistema de coordenadas esféricas utilizando las fórmulas de conversión de un sistema de coordenadas al otro. Estas son las dependencias que hay entre un sistema de coordenadas y otro, digamos, y esto en particular son los vectores unitarios del sistema de coordenadas esféricas expresado en términos de los vectores unitarios del sistema de coordenadas cartesianas. Si le interesa esta forma donde sale, el video que está saliendo ahora como recomendado, allí explico, digamos, hago la derivación de estos vectores en particular. Bien, entonces, ¿cómo hago esto? En principio lo que tendríamos que convertir es cada una de estas derivadas parciales respecto a cada una de estas variables independientes al sistema de coordenadas esféricas aplicando la regla de derivación en cadena. ¿Por qué? Porque aquí nuestras variables r, θ y φ las podemos presentar como dependientes de las variables x y z, es decir, estas son las fórmulas que marcan esa dependencia. Entonces, la derivada parcial aplicada sobre la función sobre la que estemos aplicando el operador, que aquí, este hueco de aquí, digamos, respecto de x, cuando x tiene un incremento, afecta claramente tanto a r como a θ como a φ, ¿no es cierto? Porque de hecho tanto r como θ como φ dependen de x. Entonces la derivada parcial respecto de x va a ser igual a la derivada parcial de la función en cuestión respecto de r, que es en el término que está expresado, por la derivada de r respecto de x, más la derivada parcial respecto de θ por la derivada de θ respecto de x, más la derivada parcial de la función en cuestión respecto de φ por la derivada de φ respecto de x, porque tanto r como θ como φ dependen de x. Es decir, afectar a x implica afectar esas tres variables. Lo mismo pasa para y. Es exactamente el mismo razonamiento y la misma regla de derivación en cadena, y lo mismo para z. Aquí en particular, φ no depende de z, bueno, esta derivada va a ser cero en este caso, este término va a desaparecer. Bien, y usando estas fórmulas, estas equivalencias, tenemos que encontrar la expresión para estos componentes del operador del, expresado exclusivamente en términos de las variables θ, r, θ y φ, y de los vectores unitarios r sombrero, θ sombrero y φ sombrero. Tenemos que usar esta equivalencia porque estas derivadas parciales claramente van a estar expresadas en términos de x, de y, de z respectivamente, respectivamente en términos de esas variables. Por lo tanto, tenemos que hacer un uso bastante intensivo de la álgebra para llegar a una expresión expresada solamente en términos de estas variables y vectores del sistema de coordenadas esféricas. No vamos a hacer esa derivación, es realmente larga y terriblemente tediosa. En el paso siguiente sí voy a explicar una técnica que desde mi punto de vista es mucho más intuitiva y práctica, que nos va a servir para más rápidamente obtener este operador del. Bien, en este paso vamos a explicar una estrategia bastante más práctica para obtener este operador del. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. De nuevo, en una función expresada, con una función expresada en términos de las variables cartesianas x y z,
tenemos que la diferencial total de esa función va a ser igual a esta expresión de aquí, que es la suma de las derivadas parciales respecto a x y z multiplicados por el diferencial de la variable correspondiente. Esta expresión también se puede, o esta ecuación se puede también expresar de esta manera, como el operador del aplicado a f, lo que es el gradiente de la función, producto punto por el diferencial del vector de posición del punto arbitrario que sea que elijamos. Recordemos, este es el operador del, y la diferencial del vector de posición es simplemente la suma de las diferenciales de x y z multiplicado por los vectores unitarios que marcan la dirección de crecimiento de la variable correspondiente. Ahora bien, esta ecuación, si pasamos un sistema de coordenadas esféricas, sigue siendo perfectamente válida. Es decir, el diferencial total de la función, expresada ahora en términos de otras variables, con otro sistema de coordenadas, va a seguir siendo igual a el gradiente de la función multiplicado por producto punto por el diferencial del vector de posición del punto arbitrario que tomamos en el espacio. Esto queremos que siga siendo cierto. Ahora bien, ¿cuál es la diferencial de la función ahora expresada en términos de coordenadas esféricas? Esta que está aquí es simplemente la derivada parcial de f respecto a r, a tita y a phi, multiplicado por los diferenciales correspondientes de r de tita y de phi. Es análogo al sistema de coordenadas cartesianas. Ahora bien, lo que tenemos que obtener, entonces esta parte de la ecuación ya la conocemos. Lo que vamos a hacer es obtener esta parte de la ecuación para luego despejar esta incógnita que nos va a quedar, que es el gradiente o el operador, y a partir de ahí el operador del, digamos, los componentes r, tita y phi del operador del correspondiente. Entonces comencemos por este delta r. Recordemos que el vector de posición r en el sistema de coordenadas esféricas se puede expresar simplemente como la magnitud que denominamos r, simplemente por el vector unitario r sombrero que marca la dirección de este vector r, digamos. Esto quiere decir que la diferencial de este vector r va a ser igual a la diferencial de esta expresión de r por delta r, lo que es igual, aplicando la regla de derivación del producto, la diferencial de r por r sombrero más r por la diferencial de r sombrero. Esto quiere decir que la diferencial de r va a ser igual entonces a r, voy a poner primero r sombrero por delta r, más r por la diferencial total de r sombrero, va a ser la derivada parcial de r sombrero respecto de r por delta r. ¿Qué sucede? R sombrero, el vector unitario que marca la dirección del vector r, depende ciertamente de estas tres variables. En particular depende de tita y de phi, ya vamos a ver que esto se anula, pero depende de tita y de phi. Entonces vamos a hacer la derivada parcial, la diferencial, perdón, total de ese vector, es su definición análoga a la diferencial de cualquier otra función. Es una función como cualquier otra en ese sentido. Por lo tanto va a ser la derivada parcial de r sombrero respecto de r por delta r más la derivada parcial de r sombrero respecto de tita por diferencial de tita más la derivada parcial de r sombrero respecto de phi por el diferencial de phi. Ahora bien, tenemos que calcular estas derivadas parciales y para eso vamos a utilizar las fórmulas de los vectores unitarios expresados de estos vectores unitarios, r sombrero, tita sombrero y phi sombrero. En particular vamos a usar este, después vamos a ver que vamos a necesitar los otros también, este de aquí. Y para ver la derivación de esto, una derivación de esto la pueden ver en el video que está, cuya dirección está en la descripción de este. Allí hago una derivación de estas fórmulas de aquí. No la voy a hacer de nuevo, sino que la vamos a tomar como sabidas. Bien, entonces hagamos las derivadas parciales de r respecto a cada una de estas variables. La derivada parcial de r sombrero, pero de r sombrero respecto de r va a ser igual a 0, porque fíjense que r sombrero no depende de la magnitud. Eso es bastante obvio si uno se pone a pensarlo, pero aquí claramente está explícito eso, por lo tanto esto es 0.
Ahora bien, la derivada parcial de R sombrero respecto de tita va a ser igual a, derivemos aquí, tenemos el coseno de tita por el coseno de phi x sombrero. La única variable aquí es, lo único que estoy haciendo variar es tita, por lo tanto todo lo demás es constante, por lo tanto simplemente queda multiplicando, más el coseno de tita por el seno de phi y sombrero, menos el seno de tita z sombrero. Ahora fíjense que esto es igual a tita sombrero, es decir que la derivada parcial de R sombrero respecto de tita es igual a tita sombrero. Allí tenemos este segundo término. Ahora vamos a hacer la derivada parcial de R sombrero respecto de phi. Esto va a ser igual a, tenemos aquí la derivada del coseno es menos el seno, tenemos menos seno de tita, seno de phi. Ahora lo que varía es phi, lo demás es constante, es simplemente un factor, x sombrero, más el seno de tita, coseno de phi y sombrero. Y este término no depende de phi, por lo tanto la variación de phi no le afecta, por lo tanto su derivada respecto de phi es simplemente 0 y desaparece, digamos, no tiene un término correspondiente aquí. Ahora bien, esto vemos que es igual, si sacamos como factor común el seno, vemos que es del seno de tita, perdón, es igual a el seno de tita por phi sombrero. Es decir, la derivada parcial de R sombrero respecto de phi es igual a el seno de tita por phi sombrero. Y allí tenemos este otro término de aquí. Entonces, con estos términos resueltos, en el siguiente paso lo que vamos a hacer es, ya al tener resuelto en definitiva esto, es despejar esta incógnita de aquí para obtener el operador del. Bien, en este paso entonces vamos a partir de la deducción que hicimos en el paso anterior de que el diferencial de nuestro vector de posición R en coordenadas esféricas es esta expresión de aquí. Lo que necesitamos o queremos que se cumpla o sabemos que se va a cumplir siempre por definición es esta ecuación de aquí. Ahora, de esta ecuación tenemos, ya sabemos cuál es el lado izquierdo de la ecuación, que es diferencial total de F, sabemos ahora qué es diferencial de R y nos falta averiguar qué es este operador del en este sistema de coordenadas ya esféricas que estamos evaluando. El operador del va a tener claramente, como vimos al principio, un componente R, un componente θ y un componente phi multiplicado por los vectores unitarios correspondientes. Entonces, simplemente vamos a plantear esta ecuación de manera, más desarrollada para poder despejar estas incógnitas. Entonces, vamos a tener que la derivada parcial de f respecto de r por delta r más la derivada parcial de f respecto de θ delta θ más derivada parcial de f respecto de phi delta phi va a ser igual a el operador nabla aplicado sobre f producto punto con este diferencial de r. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener en el producto punto? El operador nabla aplicado sobre el componente r del operador nabla aplicado sobre f, el componente r del operador nabla aplicado sobre f, por r sombrero, por este primer término de aquí. R sombrero por R sombrero se convierte en 1 porque son vectores paralelos, de hecho es el mismo vector, el ángulo entre ellos es 0, el coseno es 1 y la magnitud que tienen es 1, entonces el producto punto de ambos es simplemente 1. Entonces me queda diferencial de R aquí multiplicando. Lo mismo para el segundo término, es el operador del o nabla, lo mismo aplicado sobre f el componente θ, θ sombrero por esto, θ sombrero por el mismo argumento desaparece y me queda por r diferencial de θ y más, de nuevo, el operador nabla aplicado sobre f, su componente phi sombrero por esto, phi sombrero, esto es phi sombrero, perdón, aquí este phi sombrero desaparece, por R, por el seno de
tita diferencial de phi. Ahora bien, dado que diferencial de r, diferencial de tita y diferencial de phi son diferenciales totalmente independientes una de la otra, estas son variables independientes, no tienen ninguna dependencia entre sí, y que esta ecuación queremos que sea cierta para cualquier diferencial, no para un conjunto de diferenciales en particular, sino para cualquier diferencial, para en todo el dominio de la función, entonces podemos hacer en este caso la igualdad entre este término de aquí y este término de aquí, porque son los únicos que están multiplicados por este factor diferencial de r, vamos a llamarle este 1. También podemos hacer lo mismo por el mismo argumento entre estos dos términos. Podemos decir que estos dos términos entonces también van a tener que ser iguales. Por el mismo argumento, son variables independientes y queremos que sea cierto para todo el dominio. Y acá también pasa exactamente lo mismo con este tercer término. Entonces, de aquí es fácilmente deductible que el operador nabla, aquí voy a sacar el f, digamos, para que ya nos quede más limpio, el operador nabla, el componente r del operador nabla va a ser igual a la derivada parcial respecto de r, y así de simple. Aquí tenemos básicamente el operador nabla aplicado sobre f de r, diferencial de r es igual a esto de aquí, por lo tanto los diferenciales de r desaparecen y me queda simplemente esta expresión. Aquí tenemos ya el primer componente de nuestro operador de lo nabla, le sigo intercambiando, pero bueno, es lo mismo, de lo nabla. Por el mismo argumento podemos deducir que el operador del, el componente tita del operador del, va a ser igual, voy a pasar dividiendo la r para este lado, va a ser igual a 1 sobre r, la diferencial o la derivada parcial respecto de tita, diferencial de tita desaparece, está de ambos lados de esta ecuación. Aquí tenemos el segundo componente. Y por el mismo argumento, el componente phi de nuestro operador nabla, igualando este término con este otro de aquí, vamos a tener que pasamos esto dividiendo, entonces nos queda 1 sobre r por el seno de tita, los diferenciales de phi están en ambos lados, desaparecen, la derivada parcial respecto de phi. Aquí lo que hice fue simplemente ignorar la letra f. Si ustedes quieren, pueden en un paso poner la letra f y después simplemente decir, bueno, por un argumento obvio, digamos, quiere decir que la expresión del operador en sí, sin la función en particular, va a ser esta que obtuvimos aquí. Esto quiere decir entonces que nuestro operador del o nabla va a ser igual a este componente, la derivada parcial respecto de r, por r sombrero, más el componente este de aquí, el componente tita, 1 sobre r, la derivada parcial respecto de tita, por tita sombrero, más el otro componente, que es 1 sobre r por seno de tita, la derivada parcial respecto de phi, por phi sombrero. Y allí tenemos el operador nabla que, aplicado sobre una función expresado en coordenadas esféricas, nos permite obtener el gradiente de la función expresado en coordenadas esféricas.